Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, El Conocimiento de Él, con el pastor Elliot Mata. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Comenzamos. Me da gusto que me acompañe en esta ocasión, en la que quiero compartir un tema muy bueno y útil para la vida. Es algo que puede ayudarle de manera significativa en muchos sentidos. Y le voy a hablar de un tema que algunas personas nunca han entendido a la luz de las Escrituras. La base y fundamento que utilizo para compartir lo que tengo y lo que voy a dar con usted está basado en lo que dice la Escritura acerca de uno mismo, del autoconcepto. Quiero hablarle acerca de las ideas que usted y yo tenemos acerca de nosotros mismos. Todos tenemos un concepto de nosotros mismos que se ha formado en nosotros desde que somos niños. Fue en la primera etapa de nuestra infancia que nosotros empezamos a desarrollar nuestras ideas respecto al valor personal que creemos que somos, qué tan importantes somos, para quién valemos. Son ideas que se van formando desde que somos pequeños. Es un caldo que se cocina en la casa. Y luego, cuando vamos creciendo, se le va agregando poco a poco otras cosas por experiencias que vivimos, por situaciones que de alguna manera penetran profundamente nuestros sentidos y llegamos a las conclusiones que tenemos hoy respecto de lo que somos. Eso es gracias a que tenemos una conciencia que Dios nos dio. La conciencia que viene de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Hoy día muchas personas creen que vienen de los animales, que venimos a través de una larga y complicada evolución para llegar hasta donde estamos. A la luz de la Biblia eso no es tan complejo. La Escritura nos dice que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y para mí un hecho clave de esto, o una manera de comprobar esta verdad, es la conciencia que tengo acerca de mí mismo. Es algo que usted no va a encontrar en ningún animal de la creación. Para mí es una demostración de tantas de que no provenimos de la evolución, sino que somos un hecho de la creación de Dios. Somos creados a imagen de Él, un ser consciente de sí mismo. Usted y yo tenemos conciencia de nuestra existencia. Eso se le conoce como concepto. Esa idea que usted y yo tenemos respecto de lo que somos, como le dije hace un momento, se formó desde nuestra niñez. Pero eso no significa que esté bien. El hecho de que ya se haya cerrado ese círculo y usted ya tenga una idea de sí mismo sólida, no significa que esa idea sea congruente con la verdad. ¿Es importante saber quién soy yo? Sí lo es, sumamente importante, ya que yo actúo de acuerdo a lo que pienso de mí mismo. Actúo como corresponden a las ideas que se han formado en mi interior. Yo no voy a actuar de una manera ajena a lo que creo acerca de mí mismo. En el autoconcepto o la manera que usted tiene de pensar de sí mismo influye en sus pensamientos, influye en sus acciones y influye en sus sentimientos. Y por supuesto, de manera directa influye en la toma de decisiones. Todo eso interviene, aunque usted no esté consciente. Usted actúa de acuerdo a lo que cree acerca de sí mismo. Por eso es importante que si no se siente cómodo con lo que piensa acerca de sí mismo, haga un ajuste. Pero vamos por partes. Primero le quiero decir que respecto a las ideas que nosotros tenemos de nosotros mismos, hay cierta diversidad. Algunas personas se sienten muy cómodas consigo mismas, que son contadas. Otras personas se sienten con un conflicto ligero con respecto a su valor personal o lo que piensan de sí mismos. Se conforman con hacer algunas correcciones externas, ya sea físicas o en su manera de ser,
en su conducta, en su comportamiento, aprenden algunas técnicas que las trasladan y dicen, ya valgo más. Algunas personas piensan que el obtener o lograr algo puede cambiar su manera de sentirse a sí mismos. Sin embargo, hay otras personas que son un poquito más profundas y tienen un conflicto más fuerte con respecto a esto y lo encuentran más difícil. Se enreda su autoconcepto con algunas combinaciones ahí medio filosóficas y cuestionan la vida y la existencia y todo eso. Cualquiera que sea el origen de su concepto, es importante que sepa esto. En la Escritura no nos habla de que el concepto de uno mismo se debe formar con respecto a conclusiones propias. Sé que a lo mejor lo que le voy a decir es completamente diferente a lo que usted ha aprendido, pero el concepto que debe de tener no se puede basar en lo que otras personas le dijeron. No se puede basar en sus propias experiencias. No se puede basar en sus ideas, porque todas esas cosas no son congruentes con lo que realmente es. En la Escritura no nos pide Dios que busquemos aquí o allá o en la opinión de las personas cuánto es lo que valemos y quiénes somos. Nuestro concepto no puede ser manoseado por las ideas de otras personas. Hay personas que intervinieron en nuestra vida y que de alguna manera lo hicieron mal. Obviamente los primeros en esa lista generalmente son los padres, porque ellos son la fuente de la que la mayoría de nosotros tomamos nuestras primeras y más importantes ideas acerca de nosotros mismos. Y cuando nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo, porque todo es por medio de Él y para la gloria de Él, entonces nuestro concepto empieza a cambiar y nos damos cuenta que no es exactamente lo que nuestros padres nos decían. Por eso el autoconcepto o la manera de pensar de nosotros mismos no puede estar basada en lo que otras personas nos dicen ni a las conclusiones que nosotros de manera privada llegamos. Porque lo que utilizamos para valorarnos o para autoconceptuarnos a nosotros mismos pueden estar incluso las bases equivocadas. Las medidas pueden ser equivocadas. Por decirlo de una manera más práctica, Dios lo mide a usted en cierta medida que no aparece en las medidas naturales. O sea, Dios no lo va a medir a usted en centímetros, en picas, en píxeles o en pulgadas, porque esas son medidas humanas. Dios utiliza algo diferente. Él no lo va a medir, su valor personal no lo va a medir por eso. Por eso nuestro autoconcepto tiene que pasar por una purificación a través de la palabra de Dios. Nuestro concepto de nosotros mismos no debe estar basado en las cosas de aquí. Muchos creyentes no lo dicen, pero están en un conflicto profundo con respecto a lo que piensan de sí mismos. Yo soy un ejemplo de eso. Por muchos años viví con el conflicto, no me agradaban muchas cosas de mí. Yo viví con muchos conflictos aquí y aquí, porque no me aceptaba como era. Yo entraba en conflicto desde muy temprana edad, cuestionaba muchas cosas acerca de mí mismo. Entender esto a la luz de la Escritura no fue una tarea fácil. Hasta que entendí que el autoconcepto, lo que yo debo pensar acerca de mí mismo, tiene que ver no con lo que yo soy en sí, sino lo que Dios es, lo que Dios hace conmigo, el lugar en el que Él me coloca por ser su hijo, no en el lugar que yo logro a través de mis esfuerzos, de mis logros o del cumplimiento de mis metas. Muchas personas jamás se van a sentir cómodas consigo mismos porque ellos están buscando hacer un cambio externo, ellos quieren un cambio en la imagen. Por esa razón hacen muchas cosas, y espero que entienda a lo que me refiero. Están en la búsqueda de algo que les haga cambiar su imagen. Y siguen buscándolo allí.
Piensan que el día que puedan cambiar la imagen, entonces serán mejor ante sus propios ojos. Pero eso no tiene un fin, no llega a un límite sano. Porque la persona puede hacer muchísimo ejercicio, pero nunca va a tener cierta forma. La persona puede hacerse muchas cosas en la cara, cirugías, pero no va a poder romper con las piezas principales del molde con el que fue hecho. Es más fácil encontrar gozo y alegría en lo que uno es, que tratando de cambiarse a sí mismo para lograr nada y posiblemente hasta logre, pero una descomposición. Porque al paso de los años todo lo que usted haga en su cara se le va a reflejar en la vejez. Así es que permítame mostrar lo que Dios le dice acerca del autoconcepto. La Escritura nos enseña que debemos tener un concepto de cordura conforme a la fe que tenemos en Jesús. Yo me he preguntado, ¿quién piensa de sí mismo con cordura? Somos personas que no sabemos vivir en ese equilibrio, nos vamos a los extremos, o estamos muy por encima de otros, o estamos muy por debajo de otros. Y ninguna de las dos cosas es pensar con cordura. ¿Qué medida usted utiliza? Le pregunto yo, para saber cuánto vale. ¿Cuál es su percepción de sí mismo? ¿En qué se basa? ¿Qué medida ocupa? Si yo me utilizo una medida alta, por ejemplo, de un modelo, pues yo ya quedé descalificado. Porque la mayoría de los modelos que nosotros vemos, ya sea en las revistas o en el internet, son personas pues que están retocadas por muchos instrumentos. Y la imagen que ellos muestran en los medios no es cierta. Cuando usted entra en contacto real con ellos, se da cuenta que no es como los ve en la pantalla. Si yo utilizo eso como medida para valorarme, yo estoy cometiendo un error. Mi medida afecta a mi idea de mí mismo. Y hoy día muchas personas están expuestas a una comparación muy cruel e injusta y por eso tienen conflictos muy profundos consigo mismo. ¿Qué medida usa usted para establecer su concepto acerca de sí mismo? Dios nos dice que pensemos con cordura. ¿Quién lo dice? Lo dice el apóstol Pablo. Este pasaje se encuentra en Romanos capítulo 12, en el versículo 3. En este verso la Escritura nos dice: digo pues, con la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Vaya que él sí hace un cambio muy profundo en la manera que piensa el mundo. Porque la manera en que piensa el mundo tiene más que ver con los parámetros que con el concepto real de uno mismo. Quiero decir con esto que la persona está en búsqueda de un parámetro, algo que establece la sociedad, y que si yo lo alcanzo, entonces puedo decir mi concepto personal es bueno. Y si no lo alcanzo, entonces, ¿qué es de mí? Me siento por debajo de ese estándar que estableció la sociedad. En algunos países, yo puedo ser guapo. En otros países, en el mío, no lo soy. Aunque por mucho tiempo lo decía que sí lo era, eso era nada más para darme ánimo. Pero hay lugares en el mundo en donde yo puedo ser atractivo para las personas de ese lugar. ¿Por qué? Porque la medida que emplean es distinta a la que se emplea en esta mi cultura. Eso es muy subjetivo. Y muchos creyentes están constantemente
valorándose a la luz de esos estándares. Eso no es pensar con cordura, no está pensando de una manera sabia, ni inteligente, ni coherente. Así usted va a vivir constantemente en conflicto. Tiene que tomar la decisión de establecer primero el parámetro, la medida, y eso es lo que el apóstol Pablo dice. Aquí él les pide a la iglesia, nos dice a todos nosotros, inspirado por el Espíritu de Dios, hablando nuestro corazón, cada uno de nosotros, usted y yo debemos tener un concepto de nosotros que no sea elevado, un concepto alto, dice él, sino el que debemos tener, es decir, estar en la medida correcta, acorde a algo. Y ese acorde no deben ser los estándares que nos impone la gente. Hay personas que no tienen estándares de belleza, lo que tienen son estándares de otro tipo. Por ejemplo, si no tienes ciertas notas, si no tienes ciertas calificaciones, entonces tú no eres alguien. Esto yo lo vi por muchos años. En la escuela era claro que el chavo sobresaliente, el más inteligente, pues era apreciado de manera enfática, tanto por profesores como por directores. Y esa persona tenía un concepto elevado de sí mismo porque sacaba buenas notas. Y eso se me hacía injusto porque hay personas que no podemos procesar ciertos datos como ellos. Eso que ellos tienen no lo hace mejor que yo y yo no soy menos que él por no tenerlos. Ese conflicto, le vuelvo a repetir, tiene que ver con la medida. Y la Escritura nos dice claramente que el concepto que yo debo de tener no debe estar apegado a una medida humana, debe estar apegado, dice la Escritura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo lo aplicaría yo? Bueno, ¿cómo le puedo hacer saber de una manera entendible este punto? ¿Cómo podemos abordar este tema que quede tan claro? Estos versículos quedaron escritos para que nunca se nos vayan los humos a la cabeza, al decirnos claramente que ninguno de nosotros tenga más alto concepto de sí. La tendencia real del ser humano, sabía, no es irse para abajo. En realidad la tendencia de los seres humanos es irnos hacia arriba, o sea, yo soy mejor que tú. Yo califico mejor que tú en muchos sentidos. Eso de que tenemos un concepto pobre de nosotros mismos hay que cuestionarlo, pero no es el día, no es el momento. Pero la tendencia del ser humano es que se eleva su concepto de sí mismo. Y precisamente esas personas que elevan su sentimiento respecto de sí mismo, miran o detestan sus debilidades. Están conscientes de las cosas débiles de su ser, las cosas que no son muy aprobables, que no son aceptables en la sociedad, y las castiga hacia sí mismo con crueldad, con dureza. Pero en realidad es porque él tiene una idea elevadísima de sí mismo. Como le digo, este es un tema para otra ocasión. El punto es que Dios nos enseña que nosotros debemos tener cuidado de no caer en este error, porque en los tiempos del apóstol Pablo, aparentemente al escribirle a los romanos, les está dejando como una constancia de que hay un espíritu maligno que siempre ronda alrededor de nosotros, tratándonos de engañar, haciéndonos creer que somos superiores a los demás. Ese es un problema muy común. La iglesia de Roma pasaba por una situación en particular. Muchos de esos creyentes creían que estaban por encima de otros. Lo que tenían, tanto en dones como habilidades, los hacían sentirse por encima
de la norma. No estaban pensando con cordura. Una persona que siempre se valora por encima de los demás, hay algo que no le funciona en su chip. Hay algo que no le funciona aquí. Y déjeme ayudarle a aclarar este punto. Porque es fácil que rápidamente nosotros nos defendamos en la mente pensando que estamos bien con respecto a nuestro concepto. Este tipo de pensamiento que nos lleva a despreciar a los otros se debe principalmente a que no somos cuerdos. Por eso Pablo utiliza que piense de sí con cordura. Una persona que se sobrevalora no es una persona cuerda. ¿Qué es lo contrario a cuerdo? Piense por un momento. Una persona cuerda, ¿qué se le dice? Una persona que piensa bien. La persona que no piensa bien, pues está entrando del lado de la locura. En las cosas de Dios, este es el punto más importante de lo que le voy a decir. En las cosas de Dios, debemos entender que lo que tenemos, lo que somos, está basado en lo que Dios nos dio. Todas las cosas buenas y positivas que usted tiene, que otras personas alaban y que posiblemente sean la causa de que se le suban los humos a la cabeza, le han sido dadas por el favor de Dios. Es la gracia de Dios, es una facultad que le fue regalada, no es algo que usted creó. Usted no lo puede crear. Esas cosas que le parecen a otras personas maravillosas, que de pronto incluso pueden sorprendernos, porque hay ciertas características, cualidades o habilidades en el ser humano que realmente son asombrosas. Esa persona se puede jactar y decir, mírenme. Esa persona puede elevar su espíritu a una posición en donde el maligno la llevó a hacer creer que él, porque es así o porque tiene aquello, goza de un privilegio que otros no tienen. Ese es el engaño. Por eso tendemos a la alta, es decir, a ir por encima de los demás. Y la medida que Dios estableció está siendo ignorada. ¿Cuál es la medida? Este pasaje de Romanos dice claramente que la medida es conforme a la medida de la fe. No dice otra cosa que no sea la medida de la fe. Por eso le pregunté hace un momento, ¿qué medida toma usted para creerse que está por arriba de los demás? Por favor, cuestiónese un momento. Mi intención no es hacerlo sentir mal, mi intención es hacerlo reflexionar. Usted, que se siente que está por encima de otros, está sumamente engañado y algo no funciona en su mente. Tiene que haber un cambio revolucionador en su mente. ¿Por qué? Porque todo lo que usted tiene lo ha recibido. Las habilidades que usted tiene posiblemente las ha perfeccionado a través de la disciplina, el conocimiento. Ha entrenado para que usted pueda gozar de un mayor potencial de lo que le fue dado. Usted no lo creó, es lo que quiero decir. Dios lo puso en su embrión. El que dice la Escritura, mi embrión vieron tus ojos. Cuando Dios lo planeó a usted en el vientre de su madre, allí Dios intervino directamente en su ADN para que usted tuviese lo que Dios quiere que usted tenga. Usted no hizo nada, lo repito, no hizo nada para hacer que usted tuviera eso. Pero cuando sale del vientre y le empiezan a decir bien o mal, le dicen padre, lo alaban o lo desaniman o lo que sea, ese concepto va pasando de mano en mano y posiblemente llegue a una buena idea o una idea falsa o una idea exagerada acerca de sí mismo, lo que sea. Wherever, diríamos nosotros, quién sabe qué significa eso, pero lo que sea.
Eso está basado en su idea de usted. Porque usted está ignorando por completo quién es el que origina el que usted pueda ser lo que es. La persona atractiva físicamente no tiene nada de qué enorgullecerse porque no intervino más que en ponerse los cosméticos, bañarse y peinarse. Todo lo demás ya estaba allí. Si tiene unos hermosos ojos, no tiene de qué jactarse porque ella no intervino o él no hizo nada para tenerlos. ¿De dónde vino eso? Vino de lo que Dios hizo en el vientre de su madre, de la genética de sus padres. Que es muy hábil en la música, no es de sorprenderse. Que tiene una voz maravillosa, tampoco es de sorprenderse. Que es un genio en las matemáticas, tampoco tiene de qué ensoberbecerse. No puede ponerse por encima de la media. No puede decir yo estoy por arriba. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No hay ninguna. Me doy a entender a la luz de las Escrituras. Esa persona está pensando de una manera incoherente y loca. Yo puedo hablarle de muchas personas que han hablado sobre esta porción de la Escritura a lo largo de los siglos. Y en todas ellas hay algo en común. Es que la persona que se cree que está por encima de los demás ha perdido el piso. Esta fue la idea que destruyó el universo. Esta fue la primera forma de iniquidad. Esta fue la maldad, la forma embriónica de todo pecado, y eso se engendró en la mente de Satanás. Él creyó que podía ser como Dios, es decir, con todos los atributos de Dios. No se dio cuenta de algo básico. Es una criatura, es una creación, alguien lo hizo. Él no intervino para determinar nada, solamente fue disciplinado para el uso de las cosas. ¿Usted tiene participación en su éxito? Claro que sí lo tiene, pero en su valor como persona, no, porque todo lo que usted tiene es de Dios. Dios mismo, a través de las Escrituras, nos insta a ser criteriosos y que actuemos con cordura, conforme a la medida de la fe que el Señor nos da a cada uno. ¿Qué significa esto? Que usted, por medio de su fe, toma lo que Dios dice acerca de lo que es. Si usted no utiliza la fe, usted está utilizando sus obras para elevarse por encima de los demás. Pero usted empieza a pensar con cordura por medio de su fe. Yo tengo algunas habilidades. Nací con ellas. Las he ido perfeccionando con el tiempo. Le agrego un poquito acá, le agrego un poquito allá. Las he llevado a una posición donde me parece que tienen una mayor riqueza. Las he tratado de adornar. Pero la forma básica, lo esencial, Dios lo puso allí. Y sin eso, nada de lo que yo ponga encima tiene sentido. Las personas que no logran entender que tienen que agarrar eso por la fe, siempre van a ir a las obras, siempre van a tener que estar esforzándose para trabajar en algo que no son. ¿Sabe por qué le pide el apóstol Pablo a los creyentes que sigan esta medida? Porque si no utiliza esta medida y usted se cree por encima de los demás, va a afectar el cuerpo de Cristo. Somos parte de un cuerpo, cada uno con funciones diferentes que le han sido dadas como una manifestación de la gracia de Dios. No ha sido por méritos propios. Usted
No los creó, repito otra vez. Usted no hizo que usted tuviera esas cosas. Usted trabaja sobre lo que ya hay. Punto. Usted embellece, enriquece lo que ya está, pero no lo creó. Y cuando alguien dentro del cuerpo de Cristo, que somos una iglesia universal que se encuentra en todas las partes del mundo, todos aquellos que han sido perdonados por medio del sacrificio de Jesucristo y que su fe fue puesta en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, todos nosotros somos una familia. Somos hijos del mismo Padre. Por eso nos decimos hermanos. Pero si uno de ellos se cree que está por encima de los otros, esto afecta a todo el cuerpo. Pero ¿quién puede llegar a pensar eso a menos que crea que lo que tiene no lo recibió de gracia? La persona que cree que él lo logró por sí mismo, que piensa que él trabajó arduamente para ser lo que es, entre comillas, con justa razón reclama ser que está por encima de los demás. Pero no se engañe, aún la voluntad de hacer las cosas le viene de Dios. Si no fuera porque Dios le da esa voluntad para hacer las cosas, usted no se disciplinaría. Pero llega un punto en donde si esa jactancia, esa arrogancia, esa altivez se mete en su corazón y usted rompe la norma, la iglesia va a tener problemas por su culpa. Usted no puede ni debe sobresalir de los demás. Usted debe mantenerse en la medida correcta. Y esa es fe. ¿Fe en qué? En que lo que Dios le dijo es verdad. ¿Qué le dice Dios al apóstol Pablo? Un hombre propenso al orgullo. Un hombre que hizo más que los discípulos que vieron físicamente a Jesús estando en su ministerio terrenal. Le dice a este hombre culto, bien preparado, conocedor, fariseo, el que tiene tantas credenciales con las cuales presumir, pero no lo hace. ¿Qué le dice Dios a este hombre capaz, de carácter firme, fuerte, tenaz? ¿Qué le dice a él? Bástate mi gracia. O sea, solamente ten mi gracia, que sea suficiente. La gracia, el regalo que yo te doy. Porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil, dependiente. Esta es otra manera de decir, es la medida de tu fe. Tu fe, mi amado hermano, es lo que te hace que Dios te use. Fe en lo que Él es, lo que Cristo hace en nosotros por medio de su Espíritu que mora en nuestras vidas. Pensar de sí con cordura es que yo pienso en todo lo que Dios hace por medio de mí y en mí a través de la obra de Cristo. No tiene que ver con mi esfuerzo, sino el hecho de que yo confío en aquel que resucitó de entre los muertos. Por esa razón yo no motivo a nadie. Los predicadores que son muy alentadores y muy motivadores, que nos dicen haz esto, haz aquello, haz lo otro, están pasando por alto este hecho. Las fuerzas que usted requiere para hacer lo que Dios quiere no pueden venir de su naturaleza como humano, porque ni pueden obedecer a la ley de Dios, ni tampoco quieren. ¿Por qué voy a agarrar toda esta carrocería que se inclina al mal para tratar de obedecer a Dios? Yo lo que necesito es fe puesta en la gracia de Dios para hacer lo que Él me pide que yo haga. Yo tengo que ir humildemente delante de Dios y decirle: aquí estoy, Señor, soy una vasija de barro en tus manos y la excelencia del poder es el tuyo. Yo no puedo conmigo mismo. Mi concepto no tiene nada que ver con lo que yo haga ni con lo
forma en la que hable, ni cómo piense, ni qué haga, ni qué no haga. Eso no tiene que ver mi concepto con eso. Mi concepto está escondido en Cristo Jesús. Yo soy un hijo de Dios que vive por fe. El día en que nosotros como creyentes entendamos esto, se acaban muchos problemas en la iglesia. Porque un creyente lleno de soberbia, un creyente que todavía tiene altivez y arrogancia, mi querido hermano, no fluye con lo que Dios quiere hacer. Al contrario, se vuelve un instrumento en las manos del diablo. La soberbia, dice el libro de Proverbios, causa contiendas. ¿Sí? Imagínense qué pasaría si todos en la iglesia exigieran un trato de acuerdo a las habilidades que tienen. Imagínense qué actitud de competencia habría entre el pueblo de Dios. Sobre este tema no debemos ser en lo más mínimo ignorantes. El énfasis es ser humildes en nuestro trato. ¿Por qué? Porque él o ella tienen diferentes habilidades y dones y talentos. Todos ellos son maravillosos porque la gracia de Dios está sobre ellos. Porque el Padre de las luces les dio algo de sí mismo a ellos, por regalo, por gracia, y lo operan porque tienen fe en Jesucristo. De ahí viene mi concepto. Pienso de mí con cordura, y la cordura es esta: Señor, yo soy una persona ineficiente, incapaz, incompetente, sometida a una corrupción que solamente se va a quitar en el día de tu venida. Mientras tanto, todos los días voy a seguir batallando con esta inclinación mía al pecado. Así que no me voy a valorar a la luz de lo que yo logre hacer conmigo mismo. No me voy a valorar, y voy a tener el concepto de acuerdo o ligado a lo que tú dices en tu palabra que haces en mí por Cristo Jesús. O sea que mi concepto debe estar basado en la fe que yo tengo en lo que hizo Jesús. Así se repara el problema. No importa que a usted lo hayan minimizado desde niño, o que le hayan dicho cuanta cosa horrible, de que usted lo recogieron de la basura. Mira, no importa ya eso. Cuando usted logra por la fe asimilar lo que Dios dice, entonces su vida cambia por completo. Uno de mis pasajes favoritos, y eso porque lo imprimió Dios con letras de fuego aquí, fue el que recibí hace muchos años a través de una persona a la cual yo llegué a amar profundamente. Ya no vive. Dios lo usó para decirme: Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Débil del mundo. Yo conozco muchas personas débiles, pero yo creo que les gano. Débil significa enfermo, significa flaco, significa carente. A la luz del Nuevo Testamento, en el griego, eso es lo que significa débil. Una persona que es hasta cierto punto frágil emocionalmente. Y yo realmente soy así. ¿Y sabe qué? Así Dios me usa. Él dice: yo voy a utilizarte en esa condición. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Aquí está lo glorioso de servir a Dios. Es que eso le sirve para glorificarse. Si usted ve uno de esos carros, de esos europeos, me voy a evitar decir la marca, que dice ahí que pueden alcanzar hasta los 300 y fracción de kilómetros por hora. ¿No le asombraría que viera uno de esos coches andando en la calle a toda velocidad? Porque fueron hechos para eso. Lo que sí le sorprendería es ver a un bochito, aunque sea de la última generación o la más reciente
de las generaciones, un Volkswagen, alcanzando esa velocidad. Porque entonces usted diría, eso no tiene que ver con el vehículo. Hay algo superior a ese vehículo, porque ese vehículo no fue hecho para eso. De la misma manera es que el pueblo de Dios es levantado. Dios se glorifica cuando las personas son humildes. Dios se glorifica cuando en fe agarramos lo que Dios nos ha dicho. Usted no necesita ser una super persona ni construir una idea falsa de sí misma para que Dios lo use. Dios lo único que le pide es que usted crea por la fe lo que Él dice que es Jesús. No le está diciendo que usted confíe en sí mismo. Esa es una palabra lejana a la Escritura. Yo sé que algunos de nuestros queridos y grandes motivadores, mezcla de conferencistas con predicadores, nos han tratado de llenar la mente con esa idea, pero permítame decirle que esa no es una idea extraída de la Escritura, porque la Escritura no nos dice tal cosa. A eso lo llama la carne. ¿Usted quiere con su carne perfeccionada hacer la obra de Dios? A la carne hay que llevarla a la cruz. ¿Cree que Dios lo ocupa a usted porque usted es un superdotado? En realidad Dios no lo necesita. Dios solamente hace lo que Él quiere hacer porque Él es soberano y le da de su gracia y su favor a quien Él quiere. Y a algunos les da unas oportunidades maravillosas que otros no tenemos. Y nos preguntamos, ¿y por qué yo no? Si me siento mejor o más calificado que aquel. Y Dios dice, porque no quiero. Porque Dios quiere glorificarse a través de las personas que Él quiere glorificarse. Y en esto no podemos contender con Dios, ni debemos, porque aunque lo intentásemos, vamos a fracasar. Dios hace lo que Él quiere. Y no depende de lo que yo haga. Y esa es la paz que tengo. ¿Por qué estoy tranquilo? Porque dependo de la gracia y del favor de Dios. Si Él quiere, haremos esto o aquello. Si Él no quiere, sigo manteniéndome en la misma posición. Un pensamiento que una ocasión le di a una persona me motivó muchísimo y se lo comparto. Este hombre decía, el día que yo entendí que Dios no quería que fuese famoso, ese día empecé a experimentar su bendición. Tiene mucho sentido. El día que usted entienda que realmente no lo necesita para hacer su obra, solamente le pide que usted dócilmente le crea, las cosas van a cambiar. Así que lo más importante para Dios no es lo que usted tiene que Él le dio, no es ni su talento ni su don. Eso Dios se los dio a usted. Lo más importante es la fe. Es cuánto cree a lo que Jesús hizo en la cruz. Porque todo de ahí, todo se derrama y trasciende y traspasa las cosas. La trascendencia siempre va a ser de Jesucristo. La gloria finalmente le va a pertenecer toda a Él. Nosotros debemos ser humildes con nuestra manera de pensar de nosotros mismos. Si usted está en conflicto, espero que pronto se le quite eso, porque esos conflictos es por lo que alguien le metió en la cabeza que usted debe de ser. Y ese alguien no entendía lo que dice la Escritura. Nuestro concepto debe de estar ligado a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nada más y nada menos. La humildad es la cualidad que nos hace ser sobrios para pensar en nosotros mismos. El orgullo es un pensamiento, alguien dijo, es un pensamiento borracho. El que piensa más de sí mismo, más de lo que debe de pensar, es porque está intoxicado por su engreimiento.
Y yo veo a muchas personas que en realidad están muy intoxicadas. Y más si esa persona está en un ministerio. Dios nos ayude a todos nosotros a entender que no debemos vivir más allá de la fe que tenemos en Jesús. Porque aquí viene el gran peligro. Si yo no controlo a la luz de la Escritura mi concepto de mí mismo, sino que sigo creyendo lo que no es, entonces voy a hacer cosas que me extralimitan de lo que Dios quiere hacer. Y yo empiezo a actuar de manera que va más allá de la gracia que me es dada, del favor que me es concedido. Jesús una vez le dijo a las personas que quienes no se limitan a decir o enseñar lo que Jesús enseñó es porque están buscando la gloria de los hombres. Así cuando yo escucho un mensaje en donde la persona hace énfasis en un descubrimiento personal o propio que encontró en las Escrituras, que va fuera del énfasis escritural, esa persona está hablando por su propia cuenta, está borracho, está delirando y está atrayendo a la gente hacia sí porque su idea de sí mismo ya lo engañó y ahora está engañando a otros para que reciban de la gente la gloria a esa persona. El que habla por su propia cuenta, dijo Jesús, su propia gloria busca. Qué triste es cuando alguien empieza a decir cosas que Jesús no dijo y a enfatizar su importancia, haciéndole creer que porque lo está diciendo esta persona especial, puede estar por encima de lo que Jesús dijo. No hay nadie por encima de Jesús. Todos en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra van a doblar sus rodillas ante Jesús. ¿Cómo puede alguien osar hablar algo contrario a lo que dijo Jesús o elevándolo por encima de lo que dijo Jesús? No quiero hablar sobre este tema tampoco, pero Dios nos prohíbe, escuche bien, nos prohíbe asumir más de lo que su capacidad y vocación le permitan. Usted no puede ser el ajonjolí de todos los moles, no puede estarse metiendo en todas las cosas porque no ha sido llamado a hacer todo, ni tampoco tiene todos los dones y todas las habilidades para estarse comprometiendo con todas las cosas. Dios no quiere que viva al borde de la extenuación, desgastándose, creyéndose que si usted no está en función, su reino se detiene. Le tengo una noticia y a lo mejor no es de esas muy agradables. El reino avanza aunque usted cierre la boca. Si usted se detiene, Dios no se detiene. Por fuerte que le parezca lo que voy a decir, así es. Dios no nos necesita. Escuche la palabra correcta. No nos necesita. Él nos usa porque Él es bueno, porque Él es misericordioso y porque Él es lleno de gracia y porque Él quiere hacerlo, no porque nos ocupe. Así es que si usted desaparece de la escena por alguna u otra razón, no se crea, la vida va a seguir. Y eso yo se lo puedo asegurar y se lo digo por experiencia. Dios sigue obrando en la vida de su iglesia, aun cuando alguien falle. Porque Dios estableció la cabeza del cuerpo a Jesucristo. Así es que si se le ha metido el pensamiento borracho y hace intóxico, recuerde lo que le estoy diciendo en amor. Dios nos prohíbe hacer más de lo que nuestra capacidad o vocación permitan. Ha habido personas bien intencionadas que me dicen que pastor debería hacer esto o aquello o lo otro. Yo no me involucro en todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no es a lo que yo he sido llamado.
Piensan porque ven alguna cualidad u otra cualidad que yo puedo fungir para aquello. Pero no, yo conozco cuáles son mis limitaciones. Yo sé hasta dónde puedo llegar. ¿Por qué? Porque Dios delimitó un margen. Los países tienen límites, las naciones tienen fronteras, no pueden rebasar ciertas cosas. Cada uno de nosotros nos somos exhortados, como somos parte de un cuerpo. Lo dice en el versículo capítulo 12 de Romanos, versículo 4, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función, tenemos funciones diferentes, pero cuando alguien no piensa de sí con cordura, empieza a hacer cosas para las que no fue llamado. Conozco personas que nunca debieron haber entrado al ministerio pastoral, pero porque tenían cierta cualidad la gente les dijo y ellos terminaron creyendo que sí, y entraron. Las muchas dificultades que están teniendo actualmente son totalmente en vano. No solamente no aprovecharon su vida en esta vida, sino que aparte fue sin provecho todas sus aflicciones. ¿Por qué? Porque Dios nos ha demarcado un llamado, un ministerio, una actividad, la cual desempeñar, y para eso nos fueron dados la gracia, a través de las habilidades y de los dones para desempeñarla. Pero si su mente lo ha llevado a creer que usted tiene una mayor posición, su autoconcepto lo llevó a creer eso, está metiéndose en problemas. Algunas personas están realmente enojadas porque no reciben el apoyo que están buscando y la pregunta es, ¿lo llamó Dios a hacer eso? No se me olvida el día que estaba enojado, un payasito de un circo. A mí no me gusta el circo, ni tampoco los payasos, pero este payasito estaba esforzándose por hacer reír a la gente. El hecho es que sus chistes eran pésimos. ¿Sabe qué fue lo más triste? Cuando el payaso enojado empieza a reclamarle a la gente que le aplauda. Creo que no debemos de hacer eso, mis amados hermanos. No debemos hacer un papel de payasos buscando el aplauso de la gente. Cada uno de nosotros debe delimitarse a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Pero si piensas de ti más allá de lo que Dios te permite, entonces te vas a involucrar en cosas donde Dios no te está llamando y eso puede provocar mucho enojo en ti y frustración al no ver la respuesta. Si Dios no me llama a hacer algo, yo no me involucro. Así me diga la gente, es que tú tienes la habilidad, es que no se trata de la habilidad. Se trata de lo que Dios le concede a cada uno. Por eso debemos ser humildes y estar listos en cualquier momento y decir, Señor, hasta aquí llegué. Porque yo no gozo de la gracia, del favor tuyo para extenderme más allá. Por eso no ataco a los motivadores profesionales. Porque tarde o temprano las personas que los escuchan se van a decepcionar, se van a desilusionar. Yo no soy un vendedor de ideas. Yo lo que hago es comparto lo que Dios dice en su palabra. Dios te quiere usar a ti por medio de tu fe personal, de tu medida de fe, de tu capacidad en creer lo que Dios puede hacer a través de ti, no en lo que tú puedes hacer. Eso déjaselo a la gente del mundo, es todo lo que tiene, sus ideas con respecto a sus metas personales. Pero un hijo, una hija de Dios debe de entender que está por debajo de lo que Cristo quiere hacer. Y ahí lo único que sirve es tu fe. Por favor, piensa en Pedro en este momento, cuando está a punto de bajarse de la barca. Él no es un atrevido que dice, voy a ir hasta ti. Jesús viene caminando en el mar, en la noche, en una tempestad intensa. Y cuando él ve
que Jesús viene caminando y se da cuenta que es Jesús, le dice, manda, escucha bien, manda que yo vaya hasta ahí. Él no se baja de la barca creyéndole a un predicador que puede ir y bajarse y hacer todo lo que le viene en gana y lograrlo. Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya, o sea, dime la palabra, si no, yo aquí me quedo. ¿Y qué dice Jesús? Ven. En ese momento depende enteramente Pedro de la fe que le tenga la palabra de Jesús. Y ese es el llamado. Dios no me llevó a ser un victorioso en todas las cosas que me proponga, ni en todos los sueños que cultive. Dios no me llamó a eso. Dios simplemente me llamó a creer a lo que Él me ha dicho que hará por mí. Eso es la medida que debes utilizar para tener tu autoconcepto. Y tu autoconcepto es uno tranquilo y decir, gracias, Padre, porque estoy lleno de tu gracia. Me hiciste así. Tengo grandes limitaciones por mi condición humana, que es corruptible, que es una condición de pecador, pero aún así me has amado, me has dado tu gracia, puedo funcionar porque tú eres fiel a tu palabra y porque tú me amas, porque tú diste a Jesús en la cruz por mí. Entonces puedo hacer todo lo que tú me pides. Tú me das la fortaleza para vivir mi día a día y me das la dirección, la sabiduría y el entendimiento para alcanzar las metas que son buenas para mi crecimiento. Y todo lo que me concedas te lo agradezco, Señor. Pero no me permitas creerme que estoy por encima de los demás, de nadie. Hay creyentes extraordinariamente usados por Dios. Dios los bendiga y los siga usando. Pero manténganse humildes. Porque si hay algo que le encanta a Satanás, es ver que alguien sobresale en su espíritu para destruirlo. Él está esperando, deseoso, que sobresalgan los creyentes en su concepto de sí mismos, porque son blancos fáciles para destruir. Pero alguien que se mantiene, mis queridos hermanos, al nivel donde debe de estar, difícilmente Satanás le puede hacer algo. Porque los humildes son exaltados por Dios, pero los que se autoexaltan son humillados. Mi nombre es Elliot Mata. Estoy para servirte. Espero que te haya bendecido esta palabra como lo ha sido para mí. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa El conocimiento de Él, con el pastor Elliot Mata. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.